el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y sentándose a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. ¿Cómo estás? Habíamos dicho en el video anterior que la cruz antecede a la historia. La cruz estaba planeada desde antes de la fundación del mundo. La cruz fue la solución a algo que todavía no existía, el pecado. Dios, en su inmensa sabiduría, sabiendo que el hombre iba a pecar, ya tenía la solución a la desobediencia humana. Fíjese el amor del Padre, ¿no? Que estaba previendo el darle una salida a una decisión errónea de su creación. Cuando leemos y estudiamos la Biblia, nos vamos dando cuenta de que Dios nunca creó al hombre para pecar, ni quería usar al hombre como aparato del pecado, sino que Dios hizo todas las cosas buenas, sino que fue el hombre en su propia arrogancia de querer vivir independiente de su creador, e inclusive hacerse su propio Dios. La confesión de Westminster nos dice que nuestros primeros padres pecaron comiendo el fruto prohibido, según Génesis. Pero Dios, en su amplia sabiduría y consejo, lo permitió, justamente para glorificarse en esto que era tan grave, ¿no? Era el pecado, la desobediencia y el querer vivir lejos de Dios. Cuando Dios habla con la mujer, le dice a la mujer que siempre va a tener una enemistad con la serpiente. Acá encontramos los primeros indicios del Evangelio, el protoevangelio, donde la enemistad iba a ser siempre y que la serpiente le iba a morder el calcañar del talón, pero su simiente le iba a aplastar la cabeza. Se cumplió la cruz cuando Cristo muere, derrotó a la muerte, derrotó al pecado, derrotó a Satanás. Pero sí, la serpiente lo mordió porque el Señor sufrió allí en la cruz del Calvario. El problema está en que nosotros a veces pensamos, varias veces muchas personas me han argumentado lo siguiente: ¿por qué Dios los tenía que condenar cuando ellos nacieron con su naturaleza caída? O sea, no tienen la culpa de haber nacido rebelde a Dios, ¿no? Con la naturaleza caída, sino que esto lo heredó de los primeros padres. La respuesta a esta pregunta muy bien pensada es que Dios nunca nos va a condenar por haber nacido con la naturaleza caída, en rebeldía y lejos de Dios, sino que Dios va a condenar a aquellos que rechacen el Evangelio. Dios nunca te va a condenar por haber nacido pecador, pero sí Dios te va a condenar por no haber creído en el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Aquel que cree y fuere bautizado será salvo, y más el que no creyere será o ya está condenado. Fíjense entonces la importancia que tiene de que anunciemos este Evangelio, el Evangelio de la cruz. La cruz tiene que ser fundamental en nuestros mensajes, como lo decía en el video anterior. Es importantísimo que hablemos de la cruz. La cruz, voy a leer, me voy a tomar un tiempito para leer un párrafo de este libro precioso que estoy leyendo. La cruz fue una solución prehistórica para una decisión de la historia. Ella es una solución divina concebida en el cielo para un problema humano decidido en la tierra. La cruz es la solución de Dios para la fuga del hombre. Ella fue planeada antes de los tiempos para resolver la tragedia del pecado para todos en todos los tiempos. El amor de Dios es demostrado una vez más en la providencia y en el cuidado de sus hijos. No solamente que nos dio las cosas de este mundo y nos ha creado, sino que también nos da la salida a este gran dilema
del pecado. La cruz hace su intromisión en el espacio-tiempo, en el momento en que el hombre decide vivir lejos de Dios. Y cerrando esta breve reflexión de la cruz en la historia, la cruz prehistórica se convirtió en la cruz de la historia a fin de revelarme a mí y poder cambiar mi historia. La cruz ya no es parte solamente de la historia, sino que también ahora es parte de nuestra historia personal. Porque la cruz nos ha sido revelada como el único medio por el cual mis pecados pueden y son perdonados, y tus pecados también. Ruego al cielo que medites o meditemos en esta reflexión. La cruz de la prehistoria haciéndose presente para cambiar nuestra historia. Dios te bendiga y nos vemos pronto. En el monte Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar almas vidas.